Tras presentar su solicitud en el registro civil, la mujer, al salir del edificio, intentaba parar un taxi. De repente, una niña la alcanzó y, tomándola de la mano, le susurró: «La vi ahí dentro. No se case con él». La mujer miró a la niña con sorpresa y sonrió. Pero la siguiente frase de la pequeña la dejó tan aturdida que apenas pudo mantenerse en pie. Elena Macías Romero trabajaba como directora creativa en una agencia de publicidad. Se distinguía por su pensamiento positivo y una alegría de vivir especial, por lo que sus colegas la querían mucho. A sus 35 años, nunca se había casado, pero todo indicaba que ese momento estaba por llegar. 3 meses atrás, Elena no podía ni imaginar que su vida cambiaría tan drásticamente. Aquel domingo de abril, el sol por fin calentaba de verdad, y Elena decidió pasar su único día libre en el parque. Poniéndose una chamarra ligera de primavera y unos tenis cómodos, salió a disfrutar de la naturaleza que despertaba. Los árboles se cubrían con las primeras y delicadas hojas verdes. El aire olía a frescura y a tierra mojada, y los pájaros piaban alegremente en las ramas. Elena caminaba por una de las alamedas, respirando el aroma primaveral, cuando vio a un hombre de pie junto al lago, observando algo en el agua. Era alto, de complexión atlética, vestido con jeans oscuros y un suéter gris. Su cabello, con unas pocas canas, le daba un aire de seriedad. «Disculpe, ¿qué hay de tan interesante ahí?», preguntó Elena casi sin pensar. Acercándose, el hombre se giró y sonrió. Tenía facciones agradables y unos cálidos ojos color café. «Los patos regresaron», respondió. «Mire, esa pareja de allá empezó a construir su nido. Cada año los observo. Es increíble cómo la naturaleza despierta después de la temporada de secas». «Sí, es realmente hermoso», coincidió Elena, mirando a los patos. Extrañaba tanto la primavera. La temporada de secas este año fue especialmente gris. «Rodrigo», se presentó el hombre, extendiendo la mano. Elena, sonrió ella, estrechando su palma. Empezaron a conversar con facilidad y naturalidad. Rodrigo resultó ser un interlocutor agradable, y el tiempo pasó volando. Recorrieron todo el parque, comentando la belleza de la naturaleza renaciente, compartiendo sus observaciones. «Sabe, me encanta viajar», confesó Elena, «sobre todo la naturaleza salvaje, las montañas, las selvas, los lagos. La última vez que estuve en un lugar increíble fue hace 2 años. Todavía recuerdo esos paisajes». «¿De verdad?», se animó Rodrigo. «A mí también me gusta el turismo activo, la pesca, el senderismo, acampar. Acampar es mi sueño», exclamó Elena. «Llevo mucho tiempo queriendo escaparme de vacaciones, pero el trabajo no me lo permite. Tiene que ir». «No se arrepentirá», aseguró Rodrigo. Intercambiaron números de teléfono, y Elena se fue a casa con una sensación agradable. Rodrigo le pareció una persona interesante, y esperaba que volvieran a verse. A la semana siguiente, Rodrigo la llamó y le propuso ir al bosque a las afueras de la ciudad el próximo fin de semana. Elena aceptó con alegría. El sábado, él pasó a recogerla en su camioneta todoterreno y se pusieron en camino. El día resultó maravilloso. Pasearon por senderos del bosque, recogieron las primeras flores silvestres, hablaron de todo y de nada. Rodrigo encendió una fogata, preparó café de olla, y se sentaron junto al fuego, disfrutando del silencio y la tranquilidad. Desde entonces, comenzaron a salir con regularidad. Rodrigo resultó ser generoso y atento. Tenía su propio negocio, algo relacionado con la distribución mayorista. Elena no entró en detalles. Lo importante era que podía permitirse restaurantes caros, teatros, viajes. Le regalaba flores, le hacía cumplidos, le escribía y llamaba constantemente. Elena se sentía la mujer más deseada del mundo. «¿Sabes? Nunca había conocido a una mujer tan sincera y luminosa como tú», le decía Rodrigo, besándole la mano. «Tú cambiaste mi vida, Lena». «Y tú la mía», respondía ella, mirándolo a los ojos. Su relación se desarrolló a un ritmo vertiginoso. Elena sentía que se enamoraba cada vez más. Rodrigo la rodeaba de cuidados. Adivinaba sus deseos. Era tierno y apasionado al mismo tiempo. Sus compañeros de trabajo notaban cómo resplandecía de felicidad. «Lena, pareces como si te hubieras ganado la lotería», se reía su amiga y directora de arte. «Marina, ese Rodrigo tuyo claramente te conviene. Es simplemente perfecto», respondía Elena soñadoramente. «Creo que por fin encontré a mi persona». Y así, después de 3 meses de relación,
Rodrigo la invitó a uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Elena se compró un vestido nuevo para la ocasión, negro, elegante, que realzaba su figura. Se arregló el cabello, se maquilló ligeramente y se sentía espléndida. Rodrigo la recibió en la entrada del restaurante. Llevaba un traje clásico y lucía impecable. «Estás deslumbrante», dijo él, besándola en la mejilla. «Gracias, mi amor», sonrió Elena. Los llevaron a una mesa junto a la ventana. El interior del restaurante estaba decorado en tonos cálidos. Sonaba una música suave. Las velas en las mesas creaban una atmósfera romántica. Elena miró a su alrededor con agrado. «Qué bonito es aquí», comentó. «Solo lo mejor para ti», respondió Rodrigo, tomando el menú. Hicieron su pedido. Rodrigo eligió un filete término medio. Elena, pescado con verduras. El mesero trajo agua y se retiró. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó Elena, reclinándose en la silla. «Lo de siempre, juntas. Negociaciones. Papeles», dijo Rodrigo con un gesto de la mano. «Pero seguro que tu día fue más interesante. ¿Cómo va su nuevo proyecto?». «Oh, hoy le presentamos el concepto de la campaña publicitaria al cliente», se animó Elena. «¿Te imaginas?». Quedó fascinado. Dijo que era exactamente lo que buscaba. El equipo hizo un trabajo excelente. «Muy bien hecho», sonrió Rodrigo. «Siempre supe que eras talentosa». «Gracias. De verdad tengo suerte con mi equipo. Tenemos un ambiente muy creativo. Todos nos apoyamos». «Cuéntame más sobre el proyecto», pidió Rodrigo. Y Elena, con entusiasmo, comenzó a relatar los detalles de la campaña, cómo buscaron la idea, cómo nació el concepto. Rodrigo le escuchaba atentamente, haciendo preguntas de vez en cuando. A Elena le alegraba compartir sus éxitos profesionales. Apreciaba que Rodrigo se interesara por su trabajo. El mesero trajo sus platos y comenzaron a cenar. La conversación fluía de un tema a otro con facilidad y naturalidad. Hablaron de sus planes para el fin de semana. Recordaron anécdotas divertidas. Compartieron pensamientos sobre libros y películas. «Oye, quería decirte algo», comenzó Rodrigo. Pero en ese momento el mesero se acercó a su mesa con una botella de champán. «Su champán», anunció el joven, abriendo la botella con cuidado. El corcho salió con un suave estallido, y el mesero sirvió el vino espumoso en las copas. Elena, por inercia, le sonrió en señal de agradecimiento. Fue una sonrisa educada, completamente natural, de las que regalaba a todo el mundo, a sus colegas, a los vendedores en las tiendas, a los extraños en el metro. Elena simplemente era una persona amable. El mesero colocó la botella en una hielera y se alejó de la mesa. Elena se estiró para tomar su copa, pero la voz de Rodrigo la detuvo. «No vuelvas a hacer eso». El tono fue brusco, casi una orden. Elena levantó la vista y se encontró con los ojos fríos de Rodrigo. La sonrisa se desvaneció de su rostro. «¿Cómo? ¿Perdón?». No entendió. «¿Por qué coqueteas con él delante de mí?», dijo Rodrigo con calma, como si hablara del clima, mientras cortaba un trozo de su filete. Elena se quedó perpleja. No esperaba oír algo así. Miles de pensamientos pasaron por su cabeza, pero ninguno formaba una explicación coherente. «No es nada de eso», comenzó a justificarse, sintiendo como su corazón latía más rápido. «Solo sonreí en señal de agradecimiento. Y nada más». «¿Señal de agradecimiento?», repitió Rodrigo, sin apartar la vista de su plato. «Elena, vi cómo lo mirabas». Esa sonrisa no era solo por educación. «Rodrigo, sabes que siempre le sonrío a todo el mundo. Es solo mi costumbre de ser amable», intentó explicar Elena, sintiéndose confundida. «Ni siquiera me fijé en ese mesero. Te lo juro, no me fijé». Rodrigo dejó el cuchillo y el tenedor y finalmente la miró. «Entonces, ¿para qué sonreír? ¿Necesitas la atención de cada hombre a tu alrededor?». «No, claro que no». Elena sintió que su voz temblaba traicioneramente. «Rodrigo, no entiendo por qué reaccionas así. No hice nada malo». Elena no entendía lo que estaba pasando. La velada era tan maravillosa, y de repente todo se había arruinado por una simple sonrisa. Se sentía culpable, aunque su razón le decía que no había hecho nada malo. «Son celos comunes», pensó. «Muchos hombres son celosos. Es normal. Significa que le importo». «Rodrigo, mi amor», extendió la mano sobre la mesa, intentando tocar la suya, pero él la retiró. «Perdón si te molesté. No era mi intención. Sabes que solo te quiero a ti». «Se me quitó el apetito», dijo Rodrigo secamente, limpiándose la boca con la servilleta. «Es hora de irnos».
¿Cómo? Se sorprendió Elena. Pero si apenas empezamos, ibas a decirme algo. No importa. Vámonos. Rodrigo se levantó de la mesa. Elena miró desconcertada su plato casi intacto y las copas de champán. La velada estaba arruinada. Se levantó, tomó su bolso y se dirigieron a la salida. Rodrigo pagó sin decir una palabra. En el coche se instaló un pesado silencio. Elena estaba sentada, apretando las manos sobre sus rodillas, sin saber qué decir. Rodrigo conducía, mirando fijamente al frente. Su rostro era de piedra. Abrió la boca varias veces para decir algo, pero las palabras se le atoraban en la garganta. El ambiente era tan tenso que Elena temía romperlo. Cuando llegaron a su casa, Elena exhaló con alivio. Por fin había terminado aquel viaje tortuoso. Se desabrochó el cinturón de seguridad y se volvió hacia Rodrigo. Gracias por traerme, dijo en voz baja. Ajá, masculló él como respuesta. Elena salió del coche y se dirigió a la entrada del edificio. Normalmente, Rodrigo siempre la acompañaba hasta la puerta. A veces subía a su departamento a tomar una taza de té. Hoy, ni siquiera había apagado el motor. Elena se dio la vuelta, esperando que él cambiara de opinión. ¿Ni siquiera vas a acompañarme?, preguntó con esperanza. No, tengo que irme, respondió Rodrigo sin mirarla. Elena asintió y se fue hacia la entrada. En la puerta, se giró una vez más, pero Rodrigo ya estaba dando la vuelta con el coche. Subió a su departamento y, sin quitarse la ropa, se dejó caer en el sofá. Las lágrimas asomaron a sus ojos. ¿Qué había pasado? Una simple sonrisa y toda la noche arruinada. Quizás ella realmente se había equivocado. Quizás su sonrisa pareció ambigua. Elena intentó recordar el momento, pero en su memoria solo había una sonrisa de agradecimiento normal. Nada más. Se quitó los zapatos, se quitó el vestido y se puso la pijama. Luego tomó el teléfono y le escribió a Rodrigo. Perdóname, por favor. No quería molestarte. Lo siento mucho. No hubo respuesta. Elena esperó 5 minutos y escribió de nuevo. Rodrigo, no te quedes callado. Hablemos. El mensaje fue entregado, pero no leído. Elena miró la pantalla del teléfono, luego lo dejó en la mesita de centro y se tomó la cabeza entre las manos. Por dentro, todo se contrajo de resentimiento e incomprensión. Realmente empezaba a pensar que era su culpa. Quizás de verdad debería ser más cuidadosa con sus sonrisas y miradas. Quizás era demasiado abierta con los demás. Elena pasó toda la tarde dándole vueltas a lo sucedido. Tomó el teléfono y escribió otro mensaje. De verdad no estaba coqueteando. Por favor, créeme. Eres la persona más importante para mí. Pero la respuesta nunca llegó. El estado de leído no aparecía. Rodrigo la estaba ignorando, y era una tortura. Elena se sentía como una niña castigada sin saber por qué. Se acostó, pero no podía dormir. Los pensamientos se arremolinaban, el corazón le dolía. Elena aún no entendía que esa había sido la primera señal de alarma, el primer indicio de que Rodrigo no era tan perfecto como parecía. La primera grieta en la hermosa imagen de su relación. En la madrugada, Elena finalmente se durmió, sin haber recibido respuesta de Rodrigo. Y a la mañana siguiente le esperaba un nuevo día. Nuevos intentos de arreglar lo que, en su opinión, había estropeado. Elena se despertó temprano, aunque la noche había sido prácticamente de insomnio. Los ojos se le cerraban, la cabeza le dolía por la tensión, pero la idea de que tenía que reconciliarse con Rodrigo no la dejaba en paz. Tomó el teléfono de la mesita de noche y revisó los mensajes. Nada, ni una sola respuesta. El corazón se le encogió de angustia. Elena no podía dejar las cosas así, no podía permitir que su relación se destruyera por un malentendido. Marcó el número de Rodrigo, y cada tono resonaba en sus sienes. 1, 2, 3. Bueno. Por fin, se escuchó su voz, fría, distante. Mi amor, no te enojes, dijo Elena rápidamente, temiendo que colgara. No pensé que te afectaría tanto. De verdad no quería molestarte. Perdóname. Por favor. Se hizo una pausa. Elena podía oír su respiración al otro lado de la línea y esperaba, apretando el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Está bien, dijo finalmente Rodrigo. Y en su voz se escucharon notas más suaves. Ahora entiendes que no me gusta que mi mujer coquetee con otros. Si estás conmigo, no deben existir otros hombres para ti. Quiero estar seguro de que eres solo mía. Claro que sí, mi amor, asintió Elena apresuradamente, sintiendo un gran alivio de que él le hablara con normalidad. Lo entiendo. Tendré más cuidado. Te lo prometo.
No es una cuestión de cuidado. Lena, continuó Rodrigo con calma. Es una cuestión de respeto. Cuando le sonríes a otros hombres, demuestras que yo no soy suficiente para ti, que necesitas la atención de alguien más. No, no, no es así en absoluto, protestó Elena. Tú eres lo más importante para mí. Simplemente sonrío a todos por costumbre. Pero vigilaré eso. Está bien. Te prometo que no volverá a pasar. Se mordió el labio, dándose cuenta de que ya estaba perdidamente enamorada de él. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de no perderlo. Me alegro de que lo hayamos aclarado. La voz de Rodrigo se suavizó por completo. Nos vemos en la noche. Entonces. Sí, claro, se alegró Elena. Te estaré esperando. Hasta la noche. Mi niña. Elena colgó y exhaló. Se le había quitado un peso de encima. Se habían reconciliado. Todo estaría bien. Simplemente sería más atenta. Eso era todo. No había nada de malo en ello. Considerar los sentimientos de la persona que amas. Esa noche, Rodrigo llegó con un ramo de rosas blancas y una caja de sus chocolates favoritos. Fue tierno y atento. Le besó las manos. Le hizo cumplidos. Elena se derretía con sus caricias. El incidente de la noche anterior ahora parecía una nimiedad. Un malentendido. Perdón por haber sido tan duro ayer, dijo Rodrigo, abrazándola. Es que tengo tanto miedo de perderte. Eres demasiado valiosa para mí. No me iré a ninguna parte, susurró Elena, acurrucándose en su pecho. Estoy aquí contigo. Lo sé. Es que a veces las emociones me ganan. La besó en la coronilla. ¿Me entiendes? ¿Verdad? Claro. Mi amor. Pasaron varias semanas desde ese día. Elena realmente se esforzó por seguir las reglas no escritas que Rodrigo había establecido. Dejó de sonreír a los meseros, a los vendedores, a los transeúntes. Al principio le costó trabajo, la sonrisa siempre había sido parte de su naturaleza, pero poco a poco se acostumbró. Cuando salían juntos, Elena trataba de mirar solo a Rodrigo, de no cruzar miradas con otros hombres. Rodrigo notó estos cambios y estaba complacido. Volvió a ser atento y cariñoso, le hacía regalos, organizaba veladas románticas. Elena se sentía feliz. Se convenció a sí misma de que hacer pequeñas concesiones era normal en una relación. ¿Acaso una mujer no debería tener en cuenta los deseos de su hombre? En el trabajo, sus compañeros notaron los cambios en Elena, pero lo atribuyeron al enamoramiento. Marina le preguntó una vez, Lina, ¿por qué andas tan pensativa? Antes eras el alma de la fiesta, y ahora pareces ensimismada. Es solo mucho trabajo. Estoy cansada, se excusó Elena. Todo está bien. ¿Y qué tal tu Rodrigo? Insistió Marina. Todo excelente, sonrió Elena. Y era verdad. Con Rodrigo todo estaba bien. Siempre que ella hiciera todo correctamente. Rodrigo la llamaba con frecuencia durante el día, preguntándole dónde estaba, con quién, qué hacía. Al principio, a Elena le pareció tierno, significaba que le extrañaba, pero poco a poco las llamadas se hicieron más frecuentes. A veces podía llamar 3 o 4 veces en una hora. Lina, ¿dónde estás? Preguntaba él. En el trabajo. Mi amor. Como siempre, respondía ella, apartándose de la computadora. ¿Con quién estás ahora? Con el equipo. Estamos discutiendo el nuevo proyecto. ¿Hay hombres ahí? Pues sí. En el equipo también trabajan hombres. David, nuestro director de arte. Alex, del departamento de marketing. Entiendo. Bueno, sigue trabajando. Solo te extrañaba. Y yo a ti, decía Elena, aunque una extraña sensación de incomodidad aparecía en su pecho, pero apartaba esos pensamientos. Rodrigo simplemente la amaba. Se preocupaba por ella. Era bueno que un hombre mostrara atención. Muchas mujeres soñaban con algo así. Un sábado, Rodrigo propuso ir a aquel parque donde se habían conocido hacía 3 meses. Elena aceptó encantada. Se puso un vestido ligero de flores y unas bailarinas cómodas. El clima era perfecto, soleado, cálido, sin una sola nube en el cielo. Rodrigo llegó por ella puntualmente a las 10. Llevaba pantalones claros y una camisa azul. Se veía descansado y feliz. En el camino, charlaron de trivialidades, se rieron, y Elena sintió que ese día sería especial. Se estacionaron junto a la misma entrada del parque donde se habían encontrado por primera vez. Elena miró a su alrededor con nostalgia. ¿Recuerdas cómo nos conocimos aquí? Preguntó, tomando a Rodrigo del brazo. Claro que lo recuerdo, sonrió él. Fue el mejor día de mi vida. Y de la mía, confesó Elena.
Caminaron por la alameda familiar. Los árboles ahora estaban completamente cubiertos de hojas. El verde era brillante y jugoso. Los pájaros cantaban a todo pulmón. A lo lejos, se oían las risas de unos niños. El parque estaba lleno de vida y alegría. Vamos al lago, propuso Rodrigo. Quiero ver cómo están nuestros patos. Con gusto, aceptó Elena. Llegaron al mismo lugar donde habían hablado por primera vez. Los patos. En efecto, estaban allí, nadando majestuosamente por el agua, mientras en la orilla correteaban pequeños patitos. Mira, ya tuvieron crías, exclamó Elena maravillada. ¡Qué pequeñitos! La naturaleza es asombrosa, coincidió Rodrigo, pero en su voz se notaba una tensión. Elena lo miró y se dio cuenta de que estaba nervioso. Sus manos temblaban ligeramente, y en su frente había aparecido sudor, aunque no hacía calor. Rodrigo, ¿estás bien?, se preocupó ella. Sí, todo bien. Respiró hondo y le tomó las manos. Lena, quiero decirte algo. El corazón de Elena comenzó a latir más rápido. De repente, comprendió que algo importante estaba a punto de suceder. Estos 3 meses han sido los mejores de mi vida, comenzó Rodrigo, mirándola a los ojos. Nunca pensé que podría volver a confiar en alguien, a amar a alguien, pero tú lo cambiaste todo. Rodrigo, susurró Elena, sintiendo como sus ojos se llenaban de lágrimas. Déjame terminar. Él apretó suavemente sus manos. Te convertiste en la mujer que me hizo creer de nuevo que el amor existe. Eres inteligente, hermosa, buena. Contigo me siento feliz. Y quiero que esto dure para siempre. Rodrigo se arrodilló sobre una rodilla, allí mismo, en el césped junto al lago. Elena ahogó un grito, cubriéndose la boca con la mano. Varios transeúntes se detuvieron, observando la escena. Rodrigo sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo y la abrió. Dentro brillaba un anillo de diamantes, elegante, hermoso, claramente caro. Elena Macías Romero, dijo Rodrigo solemnemente. ¿Quieres ser mi esposa? El tiempo pareció detenerse. Elena miraba a Rodrigo, al anillo, a sus ojos llenos de esperanza y amor, y no podía pronunciar palabra. Por dentro, todo se revolvía de felicidad. Sí, exhaló finalmente. Sí, aceptó. Una sonrisa se extendió por su rostro, y de sus ojos brotaron lágrimas de alegría. Rodrigo se levantó, sacó el anillo de la caja y se lo puso en el dedo. Le quedó perfecto. Luego la abrazó y la levantó en brazos, dándole vueltas. La gente que estaba cerca comenzó a aplaudir. Una anciana se secaba las lágrimas con un pañuelo, y una pareja joven le sonreía. ¡Felicidades!, gritaban. ¡Que sean muy felices! Elena reía y lloraba al mismo tiempo. No podía creer que esto estuviera sucediendo de verdad. Rodrigo la bajó al suelo y la besó. Un beso largo, tierno, apasionado. Me has hecho la mujer más feliz del mundo, susurró Elena cuando sus labios se separaron. Y tú me has hecho el hombre más feliz, respondió Rodrigo, besando su mano con el anillo. Ahora eres mía para siempre tuya, repitió Elena, sin notar el destello frío que cruzó por su mirada. Se quedaron un largo rato junto al lago, abrazados, mirando el agua. Elena admiraba el anillo en su dedo. Brillaba al sol con todos los colores del arco iris. No puedo creerlo, repetía una y otra vez. Esto es un sueño. Es la realidad, sonreía Rodrigo. La más hermosa realidad. ¿Cuándo tuviste tiempo de elegir el anillo?, preguntó Elena. Lo estuve buscando durante varias semanas, confesó Rodrigo. Quería que fuera perfecto, como tú. Es precioso. Elena volvió a mirar el anillo. Eres tan atento conmigo. Para ti, solo lo mejor. La besó en la sien. Vamos a caminar un poco más. Quiero disfrutar de este día. Siguieron caminando por las alamedas del parque. Elena no soltaba la mano de Rodrigo, temiendo que todo se desvaneciera como un espejismo. Estaba en la cima de la felicidad. El hombre de sus sueños le había propuesto matrimonio. Pronto se convertiría en su esposa. Tendrían una vida maravillosa juntos. Quizás hijos, una casa llena de amor y calidez. ¿En qué piensas?, preguntó Rodrigo. En nuestro futuro, sonrió Elena. Imagino cómo será nuestra boda, nuestra casa, nuestra vida juntos. ¿Y cómo te la imaginas? Feliz, llena de amor y comprensión mutua. Quiero que siempre estemos tan unidos como ahora. Así será, le aseguró Rodrigo. Lo principal es que seamos honestos el uno con el otro y respetemos nuestros sentimientos. Claro, mi amor.
Siempre respetaré tus sentimientos. Lo sé, ya lo has demostrado. Se detuvo y se giró hacia ella. Te has convertido en la mujer que buscaba, comprensiva, dócil, amorosa. Muchas mujeres hoy en día han olvidado lo que es la verdadera feminidad. Pero tú eres diferente. Elena sintió una ligera incomodidad con la palabra dócil, pero inmediatamente desechó esa sensación. Rodrigo solo quería decir que ella sabía ceder, que tomaba en cuenta su opinión. No había nada de malo en eso. Gracias, dijo simplemente. Recorrieron todo el parque y se detuvieron en una pequeña cafetería para tomar un café. Sentada en una mesa de la terraza, Elena no dejaba de admirar el anillo. Tengo que contarle la noticia a todo el mundo, exclamó. A Marina, a mis padres. Claro, asintió Rodrigo. Aunque, ¿qué tal si no lo hacemos por ahora? Que sea nuestro secreto un poco más. ¿Por qué? Se sorprendió Elena. Solo quiero que disfrutemos de este momento solo nosotros dos. Sin el ajetreo, sin opiniones ajenas, sin presiones. ¿Entiendes? Bueno, supongo, aceptó Elena con dudas. Aunque tengo tantas ganas de compartir mi alegría. La compartirás. Solo un poco más tarde. Déjanos disfrutar de esto. Tomó su mano y la llevó a sus labios. Por favor. Está bien, asintió Elena. Como tú digas. La mesera les trajo el café y unos croissants. Elena notó que era una chica, y Rodrigo ni siquiera la miró. Ella misma bajó la vista instintivamente para no cruzar miradas con nadie más. Tomaron su café sin prisa y hicieron planes. Rodrigo le contaba cómo imaginaba la boda, donde podrían pasar la luna de miel. Elena escuchaba, asentía, proponía sus propias ideas. ¿Y qué hay de tu trabajo? Preguntó de repente Rodrigo. ¿Mi trabajo? No entendió Elena. Cuando nos casemos, no necesitarás trabajar. Gano lo suficiente para mantener a una familia. Pero amo mi trabajo, le recordó Elena. Te lo he dicho. Lo sé. Solo piénsalo. Una esposa debe ocuparse de la casa, de la familia. Y el trabajo quita mucho tiempo y energía. Además, siempre están esos hombres alrededor. Colegas, clientes. Eso no me gusta mucho. Elena sintió que algo se le encogía por dentro, pero de inmediato se convenció de que Rodrigo solo se preocupaba por ella. Hablemos de eso más tarde, propuso. Hoy es un día tan hermoso. No quiero pensar en el trabajo. Está bien, accedió Rodrigo fácilmente. Como digas. Mi prometida. Prometida, repitió Elena para sus adentros. Qué bien sonaba esa palabra. Era una prometida. Pronto se convertiría en la esposa de Rodrigo Pineda. Pronto tendría una familia fuerte y feliz. Pasaron todo el día en el parque y regresaron a casa de Elena ya muy tarde. Rodrigo la acompañó hasta su departamento, despidiéndose con un largo beso. Gracias por este día, susurró Elena. Fue perfecto. Esto es solo el comienzo, prometió Rodrigo. Tenemos toda la vida por delante. Cuando él se fue, Elena cerró la puerta, se apoyó en ella y se deslizó lentamente hasta el suelo, abrazando sus rodillas. Miraba el anillo y sonreía. Era feliz, absoluta e incondicionalmente feliz. Sacó su teléfono, quiso escribirle a Marina, pero recordó la petición de Rodrigo. Por ahora, era su secreto. Solo un poco más, y luego se lo contaría a todos. Y que el mundo entero supiera que se iba a casar con el hombre más maravilloso del mundo. No podía creer que se convertiría en la esposa de un hombre tan maravilloso. Rodrigo era todo lo que ella había soñado, guapo, exitoso, generoso, atento. Sí, a veces era celoso, pero ¿era eso malo? ¿No hablaba eso de la fuerza de sus sentimientos? Elena se levantó del suelo, se acercó al espejo del recibidor y se miró. Sus ojos brillaban, sus mejillas ardían, sus labios se curvaban en una sonrisa. Parecía una mujer enamorada y feliz. Y realmente lo era. Esa noche, Elena durmió tranquila, profundamente, por primera vez en semanas sin pensamientos ansiosos. Soñó cosas hermosas sobre el futuro, sobre la boda, sobre la vida con el hombre que amaba. Pasó una semana desde aquel día memorable en el parque, una semana llena de felicidad y expectación. Elena llevaba el anillo sin quitárselo, y cada vez que su mirada caía sobre él, su corazón se llenaba de calidez. Ella y Rodrigo se veían todos los días, cenaban juntos, paseaban, hacían planes. Elena aún guardaba su compromiso en secreto, aunque cada vez le resultaba más difícil callar. Esa mañana, Rodrigo se quedó a dormir en su casa. Elena se despertó con el olor a café recién hecho y pan tostado. Se puso una bata y salió a la cocina.
Rodrigo estaba junto a la estufa, en pantalones de pijama y camiseta, con un aspecto relajado y hogareño. Buenos días. Mi prometida, sonrió él, volviéndose hacia ella. Buenos días. Elena se acercó y lo abrazó por la espalda. ¿Estás preparando el desayuno? ¡Qué encantó! Solo para ti. Se giró y la besó en la frente. Siéntate. Ahora mismo estará listo. Se sentaron a la mesa. Rodrigo sirvió el café y puso en un plato tostadas con mantequilla y queso. Elena se puso a comer con apetito. La noche anterior habían caminado mucho y tenía hambre. Lina, estaba pensando, comenzó Rodrigo, mordiendo una tostada. Propongo que hoy mismo vayamos al registro civil a presentar la solicitud. A Elena se le atragantó el café. Empezó a toser. Y Rodrigo se levantó y le dio unas palmaditas en la espalda. ¿Estás bien? Se preocupó él. Sí, logró decir Elena tras aclararse la garganta. Es que no me lo esperaba. Hoy. Tan rápido. ¿Y para qué esperar? Rodrigo se encogió de hombros, volviendo a su sitio. Ya decidimos casarnos. Cuanto antes presentemos la solicitud, antes seremos marido y mujer. ¿Acaso no quieres? Claro que quiero, le aseguró Elena apresuradamente. Es que no esperaba que todo fuera tan deprisa. Pero tienes razón. ¿Para qué posponerlo? Exacto. Asintió Rodrigo satisfecho. Decidido. Entonces. Hoy vamos. Elena miró el reloj de la pared. Eran las 9:30. Tengo una junta a las 11, empezó a decir. Pero Rodrigo puso su mano sobre la de ella. Nos da tiempo, dijo con calma. Pero en su mirada se leía firmeza. El registro civil abre a las 9. Presentar la solicitud toma unos 20 minutos. Llegarás a tu junta. Bueno. Supongo, dijo Elena con inseguridad. Sigo sin entender para qué necesitas ese trabajo, continuó Rodrigo, mirándola fijamente a los ojos. Gano lo suficiente. Mi mujer no debería trabajar. Tu lugar está en casa, creando un hogar, cuidando de la familia. Elena sintió una punzada de irritación. Ya habían hablado de eso en el parque, y pensó que la conversación había terminado. Pero amo mucho mi trabajo, tú lo sabes. Trató de hablar con suavidad para no provocar un conflicto. Me costó años llegar al puesto de directora creativa. Es mi vocación. ¿Vocación? Repitió Rodrigo con una leve sonrisa burlona. Lena, tu verdadera vocación es ser esposa y madre. El trabajo es solo una forma de matar el tiempo para las mujeres solteras. Pero tú ya no estás sola. Eres mía. Elena apretó los labios. Algo dentro de ella le produjo una desagradable punzada. Pero se obligó a sonreír. Mi amor, no hablemos de eso ahora. Entiendo tu punto de vista, pero mi carrera es muy importante para mí. Está bien, accedió Rodrigo fácilmente, pero Elena notó cómo se tensaban sus mandíbulas. Volveremos a este tema, pero ahora tenemos que darnos prisa. Hoy también tengo una reunión importante a la 1. No puedo llegar tarde. Se levantó de la mesa y empezó a recoger los platos. Elena terminó su café y se fue al baño. Mientras se duchaba, su mente daba vueltas en torno al trabajo. ¿De verdad Rodrigo esperaba que abandonara todo por lo que había trabajado durante años? Era absurdo. Eran personas modernas. Estaban en el siglo XXI. Las mujeres podían trabajar y ser buenas esposas desde hacía mucho tiempo. Pero luego recordó sus tiernas palabras, su proposición, la euforia que sintió cuando él se arrodilló, y se convenció de que todo se arreglaría. Simplemente encontrarían un punto medio. Rodrigo la amaba. No insistiría en algo que a ella no le convenía. Elena se vistió con pantalones claros y una blusa azul. Se maquilló rápidamente y se secó el pelo. Rodrigo ya la esperaba en el recibidor, vestido con un traje de negocios. ¿Estás lista?, preguntó él. Sí, podemos irnos. Bajaron a su coche. Rodrigo le abrió la puerta y Elena se sentó en el asiento del copiloto. De camino al registro civil, apenas hablaron. Rodrigo estaba concentrado en la carretera y Elena miraba por la ventana, pensando en la próxima junta. Tenía que presentar el nuevo concepto a sus colegas y estaba un poco nerviosa. ¿En qué piensas?, preguntó Rodrigo al notar su distracción. En el trabajo, admitió Elena honestamente. Hoy tengo una junta importante. Olvídate del trabajo al menos media hora, le aconsejó Rodrigo. Hoy presentamos la solicitud. Es un día importante para nosotros. Tienes razón, asintió Elena y trató de cambiar de tema. Llegaron al edificio del registro civil, una antigua casona con columnas, pintada de color beige. Frente a la entrada crecían arbustos cuidadosamente podados, y todo tenía un aspecto solemne y hermoso.
Rodrigo se estacionó justo en la entrada. Salieron del coche y Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Estaban a punto de dar un paso oficial hacia su futuro. ¿Nerviosa?, preguntó Rodrigo, tomándola de la mano. Un poco, confesó Elena. Es algo tan serio. Todo saldrá bien, la tranquilizó y la condujo hacia la entrada. Dentro estaba fresco y silencioso. Las paredes estaban decoradas con fotografías de parejas felices. En el suelo había una alfombra roja. Elena miró a su alrededor con interés. Nunca antes había estado en un registro civil. Nos toca en la ventanilla número 3, dijo Rodrigo. Tras consultar el panel de información, se acercaron a la ventanilla indicada. Detrás del cristal estaba sentada una mujer de mediana edad con un traje sastre. Levantó la vista y sonrió. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarles? Queremos presentar una solicitud de matrimonio, dijo Rodrigo. Excelente. Felicidades. La mujer sacó un formulario. Necesitaré sus identificaciones. Rodrigo y Elena le entregaron sus documentos. La empleada del registro civil comenzó a llenar la solicitud, haciendo las preguntas estándar: fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, domicilio, estado civil. ¿Ambos son solteros?, aclaró. Sí, es el primer matrimonio para ambos, confirmó Rodrigo. Elena permaneció en silencio, simplemente observando el proceso. Todo sucedía tan rápido que no tenía tiempo de asimilarlo. Hacía apenas una semana era una mujer libre, y ahora estaba solicitando casarse. Muy bien. La mujer continuó llenando el formulario. ¿Qué fecha de registro prefieren? La fecha más próxima disponible es dentro de un mes. El día 15. Rodrigo miró a Elena. ¿Te parece bien el 15? Sí, claro, asintió Elena. El 15. Entonces, le dijo Rodrigo a la empleada. Perfecto. ¿A qué hora les conviene más? ¿Por la mañana o por la tarde? Por la tarde, eligió Rodrigo. Como a las 2:14 horas, anotó la mujer. ¿Será una ceremonia solemne o solo el registro? Solemne. Por supuesto. Rodrigo apretó la mano de Elena. Todo tiene que ser hermoso. Maravilloso. Entonces necesitarán llegar media hora antes de la hora señalada para prepararse. La ceremonia dura unos 20 minutos. Deben traer a 2 testigos con sus identificaciones y los anillos. Si desean intercambiarlos durante la ceremonia. Elena escuchaba las instrucciones como en un sueño. Todo parecía irreal. En un mes se convertiría en la esposa de Rodrigo Pineda. La empleada imprimió el documento y se lo entregó para que lo firmaran. Firmen aquí, por favor. Ambos. Rodrigo tomó el bolígrafo y firmó con un trazo amplio. Luego le pasó el bolígrafo a Elena. Ella lo tomó con mano temblorosa y puso su firma junto a la de él. Listo. Ahora es oficial. Felicidades, sonrió la mujer, recogiendo el documento. Se les entregará su acta de matrimonio el día de la ceremonia. ¿Alguna pregunta? No. Todo claro, respondió Rodrigo. Gracias. Salieron del edificio. Elena todavía no podía creer lo que estaba pasando. El sol brillaba con fuerza. Había gente, coches, la vida cotidiana. Y ella acababa de dar uno de los pasos más importantes de su vida. Bueno, ya está, dijo Rodrigo satisfecho. Ahora, en un mes, serás mi esposa oficialmente. Sí. Elena sonrió. No puedo creer que sea verdad. Créelo. La rodeó con un brazo y la besó en la sien. Mi amor, tengo que irme. No quiero llegar tarde a mi reunión importante. ¿Puedes llegar sola al trabajo? Elena miró su reloj. Eran las 10:30. Faltaban 30 minutos para la junta. Y el trayecto era de unos 25. Claro. Mi amor, no te preocupes por mí. Pediré un taxi y me voy. Excelente. Rodrigo sacó las llaves del coche. Entonces nos llamamos en la noche. Te amo. Y yo a ti, respondió Elena. Él la besó una vez más y se subió al coche. Elena le dijo adiós con la mano mientras él se alejaba, sin siquiera mirar atrás. Se quedó sola, de pie frente al edificio del registro civil. Sacó su teléfono para pedir un taxi, y en ese momento sintió que alguien la tomaba de la mano. Se sobresaltó y se giró. Frente a ella había una niña de unos 7 u 8 años, con el pelo oscuro recogido en una coleta y unos ojos grandes y asustados. Disculpe, susurró la niña, mirando a su alrededor. La vi ahí dentro. No se case con él. Elena miró a la niña con sorpresa y sonrió involuntariamente. Seguro es algún juego. ¿Qué dices? ¿Pequeña? Preguntó con dulzura. La niña tragó saliva con dificultad y habló más rápido.
Mi mamá estuvo casada con él. El tío Rodrigo es malo. Por su culpa. Ella está en silla de ruedas. La sonrisa desapareció instantáneamente del rostro de Elena. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La sangre se le fue del rostro. Un zumbido llenó sus oídos. ¿Qué? Apenas pudo articular. ¿Qué dijiste? Mi mamá fue su esposa, repitió la niña, mirándola con ojos suplicantes. Él la golpeaba. Ahora ella no puede caminar. ¿Y dónde está tu mamá ahora? Preguntó Elena desconcertada, sintiendo que sus manos comenzaban a temblar. ¿Por qué estás aquí sola? Venga conmigo. La niña le apretó la mano con más fuerza. Mi mamá me dijo que le avisara. Está allá, a la vuelta de la esquina. Tenía miedo de que él la viera. Elena no podía moverse. Sus pensamientos se confundían. El corazón le latía tan fuerte que parecía que todo el mundo podía oírlo. Esto es un error. Un malentendido. No puede ser. Por favor, venga, susurró la niña suplicante. Rápido. Antes de que él regrese. Elena se dejó llevar por la niña. Bordearon el edificio del registro civil y doblaron la esquina. Allí, a la sombra de los árboles, había una silla de ruedas. En ella estaba sentada una mujer de unos 30 años, delgada, pálida, con ojeras oscuras bajo los ojos. Sobre sus rodillas descansaba una manta delgada que ocultaba sus piernas. Elena se quedó helada, mirándola. La mujer levantó la cabeza y sus miradas se encontraron. En los ojos de la desconocida se leían el dolor, el miedo y la desesperación. No se case con él, dijo la mujer rápidamente, con la voz temblorosa. Es un desequilibrado. Por favor, escúcheme. Huya mientras pueda. ¿Pero por qué debería creerle? Elena intentó ordenar sus pensamientos. Ni siquiera sé quién es usted. Quizás es un error. Quizás lo confunde con alguien. Rodrigo Pineda Vargas, dijo la mujer. 38 años. Tiene su propio negocio. Distribución mayorista. Vive en una casa en la calle de los Fresnos. Conduce una camioneta negra. Es él. Elena sintió que las piernas le flaqueaban. Se apoyó contra la pared del edificio. ¿Cómo sabe? Porque él me hizo esto. La voz de la mujer se quebró. Es un loco. Al principio era tan atento. Me cortejaba de forma hermosa. Me regalaba flores. Me llevaba a restaurantes. Me decía que yo era la única. Pensé que había encontrado a un príncipe. Elena escuchaba. Y con cada palabra, el terror se apoderaba más de ella. Era su misma historia. Todo era exactamente igual. Cuando me convertí en su esposa, todo cambió, la mujer se sumergió en sus recuerdos, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Empezó a celarme con todo el mundo, con mis colegas, mis amigos, incluso con los vendedores de la tienda. Decía que yo le pertenecía, que no debía mirar a nadie. Al principio solo eran peleas, gritaba, me acusaba de infidelidades que no existían. Y luego, llegó a los golpes. Dios mío, susurró Elena, cubriéndose la boca con la mano. ¡Qué horror! La primera vez que me golpeó fue 3 meses después de la boda, continuó la mujer, y las lágrimas caían con más fuerza por sus mejillas. Luego se disculpaba, lloraba, juraba que nunca más lo haría. Yo le creía, lo perdonaba, pensaba que no volvería a pasar, pero se repitió una y otra vez. La niña se aferró a la silla de ruedas de su madre, y Elena vio lágrimas también en su rostro. Era evidente que la pequeña había presenciado esa pesadilla más de una vez. Un día, me golpeó tan fuerte que no pude levantarme. La mujer sollozó. Me lastimó la columna. Ahora no puedo caminar. Los médicos dicen que hay una posibilidad de recuperarme, pero necesito una operación muy cara y una larga rehabilitación. No tengo ese dinero. En los ojos de Elena se reflejaba un miedo genuino. ¿Y él? Sí, asintió la mujer. Entonces nos echó de la casa. Dijo que ya no le servía así, que una inválida no podía ser su esposa. Ni siquiera pude sacar nuestras cosas de su casa. Simplemente nos arrojó a la calle. ¿Y acudió a la policía? Elena no podía creer que algo así fuera posible. Eso es un delito. Acudí, la mujer sonrió con amargura. Vinieron, miraron, escucharon su versión. Él dijo que yo misma me había caído por las escaleras, que estaba borracha. Decidieron que era una riña familiar en la que ambos teníamos la culpa. Cerraron el caso. Él tiene contactos, dinero. Sabe cómo salirse con la suya. Elena sintió una oleada de ira y repugnancia. ¿Cómo se podía tratar así a una persona? ¿A la madre de su propia hija? ¿Cómo se llama? Preguntó en voz baja. Anastasia. Anastasia Herrera.
Y ella es mi hija. Camila. La mujer posó una mano sobre la cabeza de la niña. La vimos aquí por casualidad. Gracias. Elena dio un paso adelante y se arrodilló junto a la silla de ruedas. Tomó la mano de Anastasia entre las suyas. Gracias por advertirme. Ese infeliz debe pagar por lo que les hizo. No hace falta, negó Anastasia con la cabeza. Asustada. No probará nada. Es demasiado listo, demasiado cuidadoso. Es mejor que simplemente se vaya. Termine su relación con él y huya lo más lejos posible. Cuídese. No cometa mi error. Elena se puso de pie. Un temblor la recorría. Su mundo se había puesto de cabeza en apenas 10 minutos. Hacía un momento era una novia feliz. Y ahora estaba frente a una mujer discapacitada, víctima del hombre al que iba a llamar esposo. ¿Tiene dónde vivir?, preguntó Elena. Rentamos un cuarto, respondió Anastasia en voz baja. Vivimos de la pensión por discapacidad. No es mucho, pero nos las arreglamos. Deme su teléfono, pidió Elena. La contactaré. Y le prometo que él pagará por todo. Anastasia le dictó el número y Elena lo guardó en su teléfono. Luego se arrodilló frente a Camila y le acarició la cabeza. Eres una niña muy valiente, le dijo. Gracias. Camila asintió en silencio, aferrándose a su madre. Elena se enderezó, miró una vez más a Anastasia y se dio la vuelta. Salió de detrás de la esquina del edificio y se detuvo, tratando de recuperar el aliento. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía que se le iba a salir del pecho. Rodrigo. Su Rodrigo. Aquel hombre atento, tierno y romántico resultó ser un monstruo. Había dejado lisiada a una mujer, a la madre de su hija, y las había desechado como basura. Elena miró el anillo en su dedo. De repente, le pareció pesado, ajeno, opresivo. Intentó quitárselo, pero los dedos no le obedecían. Elena no fue al trabajo. Llamó a Marina y le dijo que se sentía mal. Era verdad, tenía náuseas. Las manos le temblaban, en su cabeza reinaba el caos. Tomó un taxi y no dio la dirección de la oficina, sino de la delegación de policía en la calle Doctor Lavista. El primo de Elena, Iván Macías, trabajaba en la policía. Habían crecido juntos, eran muy cercanos, y Elena sabía que podía confiar en él ciegamente. Si alguien podía ayudarla, era él. Al entrar en el edificio de la delegación, Elena se acercó al oficial de guardia. Buenas tardes. Necesito ver al capitán Macías. Soy su prima. Un momento, asintió el oficial y levantó el teléfono. Capitán Macías. Tiene una visita de un familiar. Bien. Un par de minutos después, Iván apareció en el pasillo. Alto, de hombros anchos. Con su uniforme parecía un verdadero protector. Al ver a Elena, frunció el ceño de inmediato. Su estado lo decía todo. Lina, ¿qué pasó? Se acercó y la tomó por los hombros, mirándola fijamente a la cara. Iván, necesito hablar contigo. Su voz temblaba. Es urgente. A solas. Vamos a mi oficina. La tomó del brazo y la guió por el pasillo. Entraron en una pequeña oficina con 2 escritorios, sillas y archiveros. Iván cerró la puerta y sentó a Elena en una silla. Cuéntame, ¿qué pasó? Elena respiró hondo y comenzó a hablar. Le contó todo, cómo conoció a Rodrigo, su relación, la propuesta de matrimonio, la solicitud en el registro civil, y luego le contó sobre su encuentro con Anastasia y la pequeña Camila. Iván la dejó lisiada. Elena sintió que las lágrimas se le agolpaban en la garganta. La golpeó tanto que ahora está en silla de ruedas. Y luego simplemente la echó a la calle con su hija. Y la policía no hizo nada. Iván escuchaba. Y su rostro se ensombrecía cada vez más. Cuando Elena terminó, se levantó y caminó por la oficina, apretando y abriendo los puños. ¡Qué basura de tipo! Siseó entre dientes. Maldito. Iván, tenemos que hacer algo, lo miró Elena, angustiada. La dejó inválida y no ha pagado por ello. Y ahora quería casarse conmigo. ¿Y si no me hubiera enterado? ¿Si me hubiera convertido en su esposa? La historia se habría repetido, respondió Iván sombríamente. Lena, gracias a Dios que te enteraste a tiempo. ¿Pero qué hacemos ahora? Elena miraba a su primo con súplica. No puedo simplemente irme y olvidarlo. Anastasia y Camila están sufriendo. Y él está libre y puede encontrar a su próxima víctima. Iván se sentó en el borde del escritorio y se quedó pensativo, mirando por la ventana. Elena veía cómo su mente trabajaba, cómo sopesaba las opciones. Tienes razón, dijo finalmente. Tenemos que actuar. Pero el problema es que el caso ya está cerrado. Según la versión oficial,
La mujer se cayó sola por las escaleras, y ya ha pasado suficiente tiempo como para que sea difícil reunir pruebas. ¿Entonces se va a salir con la suya? No podía creerlo Elena. No necesariamente. Iván se volvió hacia ella. Hay una forma. Arriesgada, pero efectiva. Necesitamos que él mismo confiese. ¿Cómo? No entendió Elena. Provocarlo. Llevarlo a una conversación sincera y grabar la confesión, explicó Iván. Si confirma que golpeó a su esposa, eso será motivo suficiente para reabrir el caso. ¿Pero cómo lo provoco? Elena jugueteaba nerviosamente con el anillo en su dedo. Iván miró el anillo y frunció aún más el ceño. Quítate eso, dijo. Inmediatamente. Elena intentó quitarse el anillo, pero no cedía. Los dedos se le habían hinchado por el estrés. No sale, dijo, frustrada. Luego nos ocupamos de eso. Lo importante es el plan. Iván comenzó a caminar de nuevo por la oficina. Tienes que reunirte con él. Invitarlo a tu casa. Nosotros instalaremos un micrófono y estaremos esperando cerca. ¿Un micrófono? Repitió Elena. Sí. Un dispositivo especial para grabar conversaciones. Lo instalaremos en tu departamento. Tendrás que sacar el tema de Anastasia y hacer que confiese lo que hizo. Iván, tengo miedo, confesó Elena. ¿Y si me ataca? Estaremos cerca, la tranquilizó Iván. Literalmente. Detrás de la puerta. A la menor amenaza. Entraremos al departamento. No estarás sola. Te lo prometo. Elena lo pensó. Daba mucho miedo. Pero la idea de Anastasia, de la pequeña Camila, de que Rodrigo pudiera encontrar una nueva víctima, la hizo decidirse. Está bien, dijo con firmeza. Lo haré. Bien hecho, asintió Iván con aprobación. Entonces, esto es lo que haremos. Esta noche, llámale, dile que quieres verlo, que venga a tu casa como a las 7. Para entonces, ya tendremos todo preparado. ¿Y qué debo decir exactamente? Se preocupó Elena. Lo principal es mencionar a Anastasia. Dile que la encontraste cerca del registro civil. A ver cómo reacciona. Seguramente se enojará. Intentará justificarse. Tu tarea es llevarlo a la confesión. Que diga que la golpeó, que la echó. Todo quedará grabado. Entendido. Elena asintió, aunque por dentro todo le temblaba de miedo. Lena. Iván se sentó a su lado y le tomó las manos. Eres muy valiente. Estás haciendo lo correcto. Ese tipo debe pagar por todo. Lo sé, susurró Elena. Es que tengo miedo. Lo entiendo. Pero recuerda, estaré cerca. Estás a salvo. Acordaron los detalles. Iván dijo que llegaría a su departamento a las 6 de la tarde con un técnico, instalarían el micrófono y tomarían posiciones. Elena debía comportarse con naturalidad, no mostrar miedo. Al salir de la delegación, Elena se sentía agotada. Le esperaba la noche más aterradora de su vida. Tenía que enfrentarse cara a cara con el hombre que hasta ayer amaba, y que hoy temía y odiaba. El resto del día pasó como en una nebulosa. Elena regresó a casa, intentó ocuparse de sus quehaceres, pero sus pensamientos volvían constantemente al encuentro inminente. Ensayó varias veces frente al espejo lo que le diría a Rodrigo, cómo llevaría la conversación. Cerca de las 5 de la tarde, sonó el teléfono. Era Rodrigo. Hola, mi amor. Su voz sonaba como siempre, cariñosa y cálida. ¿Cómo estás? ¿Por qué no fuiste a trabajar? Elena tragó saliva, armándose de valor. Hola, me sentí mal, pero ya estoy mejor. Pobrecita, se compadeció Rodrigo. ¿Quieres que vaya a cuidarte? Sí, ven, dijo Elena, lo más natural que pudo. Me encantaría verte, como a las 7. Excelente. Te llevaré algo rico. Nos vemos, mi amor. Nos vemos. Apenas pudo articular Elena y colgó. Las manos le temblaban tanto que casi se le cae el teléfono. Listo. La invitación estaba hecha. No había vuelta atrás. Exactamente a las 6. Sonó el timbre. Elena abrió. En el umbral estaban Iván y un joven de civil. Él es Sergio, nuestro técnico, presentó Iván. Instalará el equipo. Entraron al departamento. Sergio, de forma rápida y profesional, colocó varios dispositivos en miniatura. Uno detrás de la estantería en la sala, otro en la cocina, un tercero en el recibidor. Listo, dijo después de 10 minutos. Se grabará todo. La calidad es excelente. Gracias, asintió Elena. Estaremos en el coche en el estacionamiento, dijo Iván. Tienes una palabra clave. Si sientes peligro, di ayuda y entraremos. Entendido.
Entendido. Elena se abrazó a sí misma. Lina, todo saldrá bien. Iván la abrazó. Resiste. Lo lograrás. Se fueron y Elena se quedó sola. Miró el reloj. 6:20. Faltaban 40 minutos para que llegara Rodrigo. Recorrió el departamento, comprobando que todo estuviera en orden. Luego se cambió a ropa de casa, tratando de arreglarse un poco. A las 7:10, sonó el timbre. Elena respiró hondo, exhaló y fue a abrir. En el umbral estaba Rodrigo con un ramo de flores y una bolsa de un restaurante. Hola, mi niña, sonrió al entrar. Te traje tu sopa tom yum favorita y unos rollos de sushi. Gracias. Mi amor. Elena tomó las flores y trató de sonreír. Pasa. Siéntate. Cuando Rodrigo entró a la sala y se sentó en el sofá, Elena sintió que el corazón se le aceleraba aún más. Era él, el hombre que había golpeado y lisiado a una mujer, que la había echado a la calle, y ahora estaba sentado en su sofá, sonriendo, como si nada hubiera pasado. Mi amor, ¿cómo estuvo tu día?, preguntó Rodrigo, abriendo los recipientes de comida. Excelente. Elena intentó no delatar su nerviosismo. Su voz sonaba casi natural. Empezaron a comer. Rodrigo contaba algo sobre su reunión, sobre sus negocios, y Elena asentía, pero por dentro todo se le encogía de tensión. De repente, Rodrigo se calló y la miró fijamente. ¿Y tú qué hiciste tanto tiempo cerca del registro civil?, preguntó, y en su voz aparecieron notas de acero. Elena se quedó helada. Se acercó a ella tanto que el corazón se le aceleró de miedo. ¿Cómo sabes? No pudo terminar. Un rastreador, dijo Rodrigo con calma, casi con naturalidad, mirándola a los ojos. Instalé un programa de seguimiento en tu teléfono. Ahora siempre sé dónde estás. Cada minuto, cada metro. ¿Qué? Elena retrocedió. ¿Para qué? Me preocupo por ti, se encogió de hombros Rodrigo, observando su reacción. Por si te pasa algo. Por si te encuentras con alguien. Por si. Y en ese momento, Elena sintió que era la hora. Ahora o nunca. Reunió todo su valor y espetó. ¿Por si qué? ¿Para golpearme como a Anastasia si se te ocurre algo? El rostro de Rodrigo cambió al instante. La sonrisa desapareció. Sus ojos se entrecerraron. Sus mandíbulas se tensaron. ¿Qué? Sí sé. ¿De dónde sabes de ella? La encontré cerca del registro civil. Elena se levantó del sofá, retrocediendo, y me lo contó todo. Cómo la golpeabas, cómo abusabas de ella, cómo la dejaste lisiada. Esa maldita, explotó Rodrigo, levantándose bruscamente. ¿Cómo se atrevió? Dio un paso hacia Elena, y ella vio tal furia en sus ojos que la sangre se le heló en las venas. Ya no era el hombre encantador con el que iba a casarse. Era un monstruo. Rodrigo agarró a Elena por el cuello con ambas manos y apretó. Ella ahogó un grito, intentando respirar, pero no había aire. Era una zorra, le siseó al oído. Sus dedos se clavaban en su piel. Y se lo advertí desde el principio. Mi mujer debe ser solo mía. No me hizo caso. Tuve que darle una lección. Elena arañaba sus manos, tratando de liberarse. Puntos negros comenzaron a bailar ante sus ojos. Dijo que estás enfermo, logró decir. ¿Por qué la dejaste inválida y luego la echaste a la calle? Se lo merecía, rugió Rodrigo, apretando los dedos aún más. Al menos ahora no podrá andar correteando con otros hombres. Esas deben saber cuál es su lugar. Y el lugar de una mujer es bajo el tacón de su marido. Elena comenzó a asfixiarse. El mundo se desvanecía ante sus ojos. Un pensamiento cruzó su mente, la palabra clave. Tenía que decir la palabra clave, pero no podía emitir ni un sonido. Y entonces, la puerta se abrió de golpe con un estruendo. Varios policías irrumpieron en el departamento. Iván y otros 3 agentes se abalanzaron sobre Rodrigo y lo derribaron al suelo, apartándolo de Elena. Rodrigo Pineda Vargas. Queda detenido bajo sospecha de causar lesiones graves, dijo Iván con firmeza, poniéndole las esposas. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en un tribunal. Rodrigo se retorcía, intentando liberarse, pero lo sujetaban con fuerza. Suéltenme. No tienen derecho. No hice nada. Gritaba. Todo está grabado, le informó Iván con frialdad. Tu confesión. Tus palabras sobre cómo golpeaste a tu esposa. Ahora pagarás por todo. Mientras le ponían las esposas a Rodrigo y le leían sus derechos. Iván corrió hacia su prima. Elena estaba de pie, apoyada contra la pared, sujetándose la garganta y respirando con dificultad. Oye,
Lena, ¿estás bien? La tomó por los hombros, escudriñando su rostro. Estoy bien, dijo con dificultad, aunque su voz sonaba ronca. Espera un momento. Iván se volvió hacia sus colegas. Llamen a una ambulancia. Hay que revisar a la víctima. No es necesario, negó Elena con la cabeza. De verdad. Estoy bien. Condujeron a Rodrigo hacia la salida. Al pasar junto a Elena, se detuvo y la miró con tanto odio que ella se estremeció involuntariamente. Te arrepentirás de esto, susurró él. Saldré. Y entonces. Cállate, lo interrumpió Iván y lo empujó hacia adelante. A la patrulla. Basura. Cuando se llevaron a Rodrigo, Elena se dejó caer en el sofá y se cubrió el rostro con las manos. Todo su cuerpo temblaba por el shock. Iván se sentó a su lado y la rodeó con un brazo. Ya está. Lena, ya pasó todo. Lo hiciste genial. Eres muy valiente. Pensé que me iba a matar, susurró Elena. Pero no lo hizo. Llegamos a tiempo. Y ahora tenemos todo para encerrarlo por mucho tiempo. Elena levantó la cabeza y miró a su primo. ¿Y ahora qué pasará? Ahora. La investigación y el juicio. Su confesión está grabada. Además de los testimonios de Anastasia. Y los informes médicos que confirman sus lesiones. Esta vez no se va a escapar. Gracias. Iván. Elena abrazó a su primo. Gracias por todo. Pasaron varios meses. La investigación reunió todas las pruebas. Anastasia dio un testimonio detallado. Las grabaciones se convirtieron en la prueba clave. Rodrigo intentó negarlo todo, contrató abogados caros, pero no pudo contra los hechos. El tribunal lo declaró culpable de causar lesiones graves, tortura e intento de homicidio. La sentencia, 12 años en un reclusorio de máxima seguridad, además de una compensación por daños morales y los fondos para el tratamiento de Anastasia. De su cuenta se transfirió el dinero para la operación. Anastasia se sometió a una complicada cirugía de columna, y los médicos daban un buen pronóstico. Ahora estaba en rehabilitación, aprendiendo a caminar de nuevo. Y Elena, durante todo ese tiempo, cuidó de Camila. La niña vivía con ella, iba a la escuela cerca de su casa. Elena llegó a quererla como si fuera suya. Por las noches, cocinaban juntas, hacían la tarea, veían caricaturas. Visitaban a Anastasia cada fin de semana. Elena veía cómo se recuperaba poco a poco, como la esperanza volvía a sus ojos. Se hicieron amigas, se volvieron cercanas. Una noche, cuando Camila ya dormía, Anastasia le dijo a Elena, gracias por todo. Si no fuera por ti, él seguiría libre. Tú me salvaste a mí, respondió Elena. Si no fuera por ti, me habría convertido en su esposa. Y mi destino habría sido el mismo que el tuyo. Estaban sentadas en la cocina, tomando té. Y por primera vez en mucho tiempo, ambas se sentían seguras. El monstruo estaba tras las rejas. La justicia había prevalecido, y ante todas ellas se abría una nueva y luminosa vida.